Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy hablaremos sobre cómo crear el perfil en Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias bastante utilizado en el mundo científico y tiene dentro de sus utilidades la posibilidad de crear un perfil para los profesores e investigadores. Para ello, ustedes escribirán perfil Mendeley dentro del navegador de Internet y entrarán a la primera opción que les ofrece la página de Internet. Ahí se encontrarán con un tutorial o guía que les explicará cuáles son sus partes. Pero en la parte superior les mostrará la opción de crear una cuenta. Si ustedes ingresan en esa parte, les va a preguntar una información base para ustedes empezar a crear su información de cuenta. Como yo ya estoy ingresando dentro de mi sistema, porque yo estoy registrada, entonces voy a darle la opción de salir y voy a ingresar como si yo no hubiera estado registrada. Entonces aquí ustedes pueden darle la opción de crear una cuenta nueva. Entonces volvemos aquí a la pantalla, crear una cuenta gratis y ustedes van a ver que les va a pedir un correo electrónico, una contraseña, y eso les va a permitir a través de la validación de esa información, ojalá utilizando una cuenta profesional, el ingreso a esa plataforma. Y es la misma que deberán registrar en el caso de que usen este gestor de referencia. Una vez han ingresado allí, entonces van a proceder a encontrarse con la siguiente información. Entonces, ustedes van a encontrar que tiene una sección en la cual ustedes van a encontrar una foto, luego va a tener su nombre. Este nombre pues va a corresponder al que ustedes registraron, su vinculación laboral, la entidad donde están vinculados. También va a tener la opción de que las personas puedan seguirlo, puedan enviarle mensajes en el caso de que lo quieran contactar, y también ustedes van a poder editar para incluir sus intereses de investigación. En esta sección izquierda van a poder mostrarse las personas que siguen su perfil y ustedes también podrán incluir una breve descripción de cuáles son sus, digamos, una descripción de su carrera profesional e intereses, cuáles son sus publicaciones más relevantes, y también les explicarán o podrán mostrar algunas de las utilidades que pueden encontrar dentro de ese perfil. Entonces, en este perfil pueden incluir alguna información de contacto, tienen opciones de navegación, como por ejemplo, ustedes pueden configurar alertas sobre algunas publicaciones, algunos científicos que sean de relevancia en su campo de trabajo, y cada vez que ellos publiquen, ustedes van a recibir notificaciones. También pueden crear bibliotecas. Su biblioteca de referencias va a quedar creada y ustedes van a poder consultarla. Además pueden crear grupos donde podrán compartir sus referencias con personas seleccionadas, además de poder participar en grupos públicos relativos a su área del conocimiento, en los cuales podrán acceder a otros tipos de referencias. Podrán tener una interfaz de estadísticas donde podrán presentar como lo más relevante de su productividad académica. Recibirán sugerencias sobre los productos académicos más relevantes a su formación y también podrán acceder a bases de datos relevantes a su campo del conocimiento. En la sección relevante a ustedes, pues podrán modificar estos aspectos específicos que les he mostrado, que están
configurados y son ligados a ustedes, siendo cada uno de estos ítems editables dentro de la sección de su cuenta. Cuando estos indicadores de productividad, ellos se van creando automáticamente con base a sus publicaciones y quienes las leen y las citan. Ustedes no los crean. Por lo tanto, ellos digamos que se van construyendo a medida que va avanzando su carrera profesional. No se deben preocupar si, digamos, estos no crecen de manera simétrica con los que tienen asociados en otras plataformas, ya que por ser un gestor de referencia asociado a la casa editorial Elsevier, pues hace preferencia a toda la bibliografía o productos académicos que están asociados a la base de datos de Scopus y a Elsevier. Por lo tanto, todo lo que sea de otras bases de datos no va a estar representado dentro de estos indicadores. Espero que esta información haya sido de interés para ustedes y nos vemos en la próxima.